buenos días. Sean todos bienvenidos a esta su iglesia de Emanuel en una cita más para reflexionar en la palabra de Dios. Agradeciendo de antemano y como siempre la disposición de su tiempo para acompañarnos en esta mañana, haremos la reflexión sobre el Salmo 38 de la serie de los Salmos Mesiánicos. Antes de comenzar, damos gracias a Dios por permitirnos servirle y compartir además esta hermosa palabra, esperando puedan ser edificadas nuestras vidas y que aun cuando le sirva a usted pueda compartirlo con alguna persona que crea que pueda ser de bendición para su vida. Pues bien, hermanos, amigos, este salmo tiene como título Salmo de David para recordar. Esta palabra nos recuerda poner delante de Dios toda situación que clama por ayuda, teniendo conocido que con Dios que recordar es actuar. Este salmo es un canto que está lleno de dolor, oscuridad y culpa, que veremos en el transcurso de este salmo. David nos muestra el gran efecto del dolor que sentía tanto en lo físico como en lo espiritual, a causa de sus pecados, por supuesto, ya que él reconoce ante Dios, según los estudiosos de la palabra, que señalan este Salmo 38, al igual que otros salmos, tales como el 6, el 32, el 51, el 102, el 130 y el 143, como salmos penitenciales, como la única esperanza de un pecador en su angustia. Y aquí David nos muestra su profunda angustia por la desaprobación de Dios, y así lo describe en estos primeros 2 versículos que dicen: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Sin duda, hermanos, es que esta situación ha traspasado el disgusto de Dios, y esto es un clamor que desgarra su alma y toma el camino más sabio para acercarse al Señor. Aunque sentía la ira y el furor de Dios, David le hace una petición a Jehová para que no lo castigara, porque sabía que Dios no es un Dios condenador como juez, sino que Dios castiga como un padre para enmendar, para corregir. Y David derrama su corazón ante Dios con un lenguaje extremadamente poético para describir el disgusto del padre. Al reprenderlo, refiriéndose al dolor que sentía como si le dispararan con una flecha, que en su angustia y agonía, David reconoce que es debido a su pecado. Y es aquí en donde podemos ver que Jesús también recibió estas flechas en la cruz a causa de nuestros pecados. Los pecados del mundo no podemos imaginar la angustia
que Jesús pasó sosteniendo este peso por la grandeza de su amor, que lo envió a morir en la cruz tanto por ti como por mí y por todos en este mundo. En los siguientes versículos, que van del 3 al 5, dice la palabra: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mí, mi cabeza como carga se han agravado sobre mí, hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. En primer lugar, hermanos, aquí podemos observar con detenimiento que este fragmento de la palabra, que David no solo sentía el disgusto de Dios de una manera espiritual, sino que también en lo físico. Sin embargo, David halló misericordia de la mano de Dios y reconocía la mano de Dios en su miseria. Pero no pensaba que fuera sin causa, pues sabía que era a causa de su pecado, a causa de sus iniquidades y por su locura. David se sentía miserable, pero no una víctima, porque sus pecados eran la causa de su crisis. Porque aunque David confiesa que está siendo juzgado por su pecado, sin embargo, David está glorificando a Dios, esperando que su miseria moviera la compasión de Dios. David sentía una angustia y una gran confusión, como lo describe en los versículos del 6 al 8, que dice de la siguiente manera: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Sin duda es que aquí podemos ver que en David había un gran dolor a causa del pecado. Le ofrece en todos los sentidos, pues él describió una gran depresión y una severa melancolía, además de aflicciones corporales, desde luego. Y dice David: porque mis lomos están llenos de ardor. Y sentía mucha debilidad. David fue conocido como el dulce salmista de Israel. Sin embargo, con gran honestidad gimió ante Dios, y el hombre escribiendo a un salmo. Un salmo que podemos ver un tanto amargo, que describe la miseria de David, con una palabra muy fuerte, sin ocultar nada ante el Padre de misericordia, lo cual describe en los versículos 9 y 10, que dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Veamos aquí que David habla a Dios como a su amo, y apeló a Dios con total transparencia, porque
aquí tenemos un ejemplo de comunicación abierta para quienes realmente buscan a Dios. Y tal era el abatimiento de David, que sentía que su vida y la luz de sus ojos lo abandonaban. Y aún más sentía que sus amigos también lo abandonaban. Y por tanto, David era perseguido por sus enemigos. Y así lo describe en los versículos que van del 11 al 14. Y dice de la siguiente manera: mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy, pues, como un hombre que no oye y en cuya boca no hay represiones. David, en su angustia, clama y se da cuenta que ni sus amigos ni sus compañeros, aún los más cercanos, no mostraban absoluto interés por él, o tal vez no podían ayudarlo. Y todo esto soportó David, y aún peor es la falta de apoyo de un amigo o de un pariente. En David había carga, y la carga más pesada, enfrentando a sus enemigos, decididos a planear en su contra todo para afectarlo. David se encontraba tan deprimido y tan afligido que sentía una gran impotencia para responder a estos ataques. Sintiéndose incapaz de defenderse, y esto significaba su gran necesidad de Dios. Sin embargo, a pesar de todas las amenazas en su contra, hubo un rayo de esperanza que llega a David del Dios que oye. Pues podemos leer en los versículos 15 y 16, en donde David dice: porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Aquí, hermanos, David pensaba en su depresión espiritual, y esto lo hizo clamar y dijo: porque en ti, oh Jehová, he esperado, aferrándose a esa esperanza que tenía en el Señor. Y con fe dijo: tú responderás. Y así decidió que su aflicción lo empujaría hacia Dios, pues él no quería alejarse de Dios, porque era su única esperanza. Por eso David apeló a Dios, no solo porque se sentía el más miserable, sino que también no quería que sus adversarios se regocijaran sobre él a causa de sus pecados. Y aun cuando David tenía esperanza en Dios, cuando clamaba, su fuerza decaía por la cercanía de las amenazas de sus enemigos, pues esto lo obligaba a decir esto que dijo en los versículos del 16 al 20. Pero yo,
estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos en vivo y en fuerte, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. Aquí, hermanos, podemos ver que David se encuentra agobiado, pensando en sus propios pecados. Observemos aquí con mucho detenimiento que David declara sus pecados por lo que se sentía miserable. Sin embargo, en otros salmos, él se declaró inocente en comparación con sus enemigos. Pero en este salmo y en su angustia, él declara su pecado a Dios. Pues David lamentaba su pecado y este era la manera para que él pudiera acercarse correctamente a Dios. Es así como debemos de hacerlo nosotros como creyentes, hermanos, y volvernos a Jesús, a quien es la reconciliación y el Salvador, y el único Salvador en tiempos de angustia para todos. David apeló a Dios en busca de ayuda, porque reconoció diciendo, porque mis enemigos están vivos y fuertes. Estos eran los que estaban contra él sin razón alguna. Para David era urgente suplicarle a Dios por ayuda. Y en los versículos del 21 al 22, David dice, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme. Oh Señor, mi salvación. David cierra este salmo sin tanta elocuencia como en otros salmos que hemos visto. David solo lloró con sinceridad y él únicamente quería y deseaba sentir la presencia de Dios y le decía, no te alejes de mí. Si llegáramos a leer con atención este salmo, podemos ver lo penoso y amargo que puede llegar a ser pecar contra Dios, pero sobre todo cuando especialmente pecar cuando hemos conocido la misericordia de Dios y haber escapado a la corrupción de este mundo. Así que, hermanos, este salmo nos exhorta, en palabras del rey David, nos exhorta a mantenernos alertas, en rectitud, en obediencia y no cederle el paso a la tentación. Pues las tentaciones siempre están presentes cuando nosotros estamos en presencia del Señor. Por esto, a David le urgía la ayuda del Señor y presionado por su necesidad, miraba a Dios como su única salvación. En estos dos últimos versículos, David nuevamente utiliza las tres referencias hebreas para dirigirse a Dios, como una deidad, como al Padre y como al único Salvador. Ese era el Dios que conocía David como el nombre de Yahvé y también como un pacto
pues él decía, mi Dios, y como amo y Salvador único y soberano. Y es esta la reflexión, es el mensaje que debemos de tomar como creyentes, como cristianos, para no permitir en nosotros el paso a la tentación, porque estando en este mundo somos tentados en cualquier momento. Sin embargo, David clama por ayuda al Señor, y es así como nosotros debemos de hacerlo cada mañana, cada instante, a cada momento de nuestra vida, pues esas tentaciones siempre están presentes. Quiero agradecerles, hermano, el favor de su atención, agradecerles también a Dios que nos ha permitido esta palabra tan hermosa, que nos ha permitido leer este salmo tan hermoso y tan maravilloso para poder llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Damos gracias esperando que su atención sea para nosotros en un próximo devocional. Gracias.